Buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Por fin ha dejado de llover en Madrid, aunque parece ser que las previsiones dicen que en unos días volverá a llover, pero de verdad, a ver, que hay algo que no me... A ver, ahora sí. Que, como os decía, por fin ha dejado de llover. Ahora mismo estamos con luz del día. Todavía no estamos utilizando la luz artificial. Es una bendición porque nos han cambiado la hora aquí en España y a mí me encanta este horario, el horario de verano, porque es mucho más largo el día. Ahora mismo hay sol todavía y es una maravilla. Así que nada, buenas tardes de nuevo y bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se están incorporando y que se van a incorporar. Esta tarde tengo el gusto de tener conmigo a una colega psicóloga que se llama Marga López Azcona. Ella es de Bilbao y como veis hay un montón de mujeres con las que me relaciono y que entrevisto y que son de distintos lugares de España y fuera de España también, ¿no? En este caso, Marga es de Bilbao. Es psicóloga clínica y además es escritora. Hace muchos años que también empezó a escribir. Es curioso, pero todas las mujeres a las que estoy entrevistando, cuando les pregunto cuándo empezaron a escribir, todas me dicen que desde muy pequeñas, ¿no? Es decir, que el espíritu ese creativo, el literario, pues viene ya desde hace mucho tiempo. Ya está aquí Marga y la voy a invitar. Así que esperad un momentito que voy a aceptar su invitación. Ahora estoy con vosotras. A veces cuesta un poquito, ¿eh? Voy a intentarlo otra vez. Bueno, ya me dice que Marga se ha unido. Dale la vuelta a tu teléfono, Marga, que te estamos viendo al revés. Ahora sí. Perfecto, ahora Ahora, sí. perfecto. ¿Has visto? ¿Ves? Ya estamos aquí Muy las bien. dos. ¿Eh? Hola. Vamos a ver. Bueno, buenas tardes, Marga. Buenas Estaba, tardes. com- estaba comentando la gran suerte que tengo de conocer a mujeres de tantos lugares de España y fuera de España, ¿no? Y estaba comentando que tú, bueno, pues eres de Bilbao y que, bueno, vives por allí. Además, vives en un pueblecito que estuve hace un año y pico y la verdad es que me encantó porque además paramos a comer allí y todo y lo estuvimos recorriendo. No sabía que eras de allí, porque si lo hubiera sabido te hubiera avisado. Pues sí, vivo muy cerquita de San Juan de Gatelugache, la verdad que es Sí, un sí, sí, sitio sí. lleno de magia precioso, sí. Precioso, precioso, muy bonito. Y bueno, la verdad es que tengo la gran suerte de conocerte un poquito y de saber, madre mía, qué trayectoria tienes académica, profesional. La verdad es que tienes una vida muy, muy bonita, muy, muy enriquecedora. Se nota que yo creo que la has vivido de manera muy intensa, ¿eh? Exacto, esa es la palabra que estaba pensando, sí, intenso. En todo, intensa, sí, 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 intenso. Sí, sí, Suelo sí. decir que moriré con las botas puestas, Mira, como pues decía la película. Pues yo también, soy de tu tribu también. Yo creo que la tribu de las mujeres guerreras vamos a morir con las botas puestas. No sé, Pues sí, no sé, ¿no tienes por ahí unos auriculares o algo? Porque es que me escucho como con retorno. espera un momentito, a ver, espera una gotita, ¿eh? Siempre digo, se me ha olvidado decirle que tenga auriculares a mano para Tengo no uno. escucharnos con retorno. Ujú. Dame un segundo. Claro que sí. Por supuesto. Mientras tanto, bueno, yo he de decir que como siempre os pido un poco de información sobre vuestras vidas, me he quedado impactada de todo lo que has hecho, sobre todo temas relacionados con la meditación, ¿no? Sí, espera a ver si ya lo tengo y me pongo. Vamos a ver. A ver, A ver, ahora. mejor. Mejor, sí. Sí, mejor, mejor. Sí, por lo menos Perfecto. no escucho ruido por ahí.
Bueno, qué fue lo que te llevó al mundo de la meditación, Marga? Pues mira, es curioso, ¿no? Porque yo tengo una trayectoria muy técnica, metodológica, muy científica, Ujú. y la verdad es que mis pacientes de hace 25 años me dicen que por qué no hacía meditación, por qué no les enseñaba mindfulness a ellos, ¿no? Y es que en aquel momento yo me resistía a ello, tampoco estaba muy convencida y con cierto escepticismo y reticencias, ¿no? Pero de alguna forma se fue abriendo una puerta en un curso que fui becada de hipnosis, donde fuimos hipnotizados un montón de ellos sin que nos diéramos cuenta, y de repente me di cuenta que era una herramienta poderosa que podía combinar con toda la parte racional, técnica, metodológica que yo uso en terapia y a nivel personal, ¿no? Y entonces así empezó, de alguna forma coincidió que conocí a una gran maestra, que es una persona psicóloga también, pero vamos, que yo siempre digo que está arriba en el cielo, y empecé a formarme con ella y empezaron a llegar a mi vida personas en esa línea y de alguna forma pues en estos últimos 20 años he combinado, me he especializado en mindfulness y manejo emocional y ha sido una herramienta más complementaria para todo lo que es mi terapia, que es más cognitivo, conductual, humanista. Bueno, yo suelo decir que soy ecléctica, que cojo lo mejor de cada casa. Yo también. Yo Pues sí, también ¿no? yo también me considero ecléctica, a pesar de que nos hemos formado, porque casi todas las universidades españolas son de corte cognitivo-conductual. Mm. Sin embargo, yo creo desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, que si solamente te ciñes al enfoque cognitivo-conductual, creo que te estás perdiendo otras herramientas que son potentes. Y yo siempre he pensado que cuantas más herramientas tengamos, Mm. mejor atenderemos a nuestros pacientes, porque nuestros pacientes son muy variados y muy diversos. Y Exactamente. utilizar solamente una herramienta con ellos, pues es Sí, como tener como se suele decir, el martillo de Maslow, ¿no? Que si sí, solamente tienes un martillo como herramienta, pues todos tus problemas intentarás solucionarlos con un martillo y no es así, ¿no? y no es Entonces yo así. también, Por exactamente, eso, entonces yo también es una pienso como herramienta tú. más y bueno, por sí sola también yo creo que siempre digo, ¿no? Que la terapia es imprescindible, la terapia individual y grupal es imprescindible y que el Sí, mindfulness y manejo emocional es una herramienta más. O sea, solo el estar haciendo mindfulness tampoco lo veo, claro, ¿sabes? Porque creo que hay un montón de cosas que resolver en vida y heridas que, bueno, que aunque estés meditando metido en la burbuja está genial, pero el problema lo tienes a la vuelta cuando vas a casa, ¿no? Y si no has reestructurado todo, pues por mucho que estés tranquilo cuando meditas, pero vamos, que es complementario y es maravilloso. Sí. exactamente. Pues fíjate que yo no conozco, no he hecho nunca meditación, no me Ujú. ha dado, no me ha dado por ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas personas, sobre todo colegas, me hablan muy bien de la meditación y todo eso. ¿Qué se requiere para meditar? Se Explícanos un requiere poquito. querer aprender nada más, ya te digo, vencer las resistencias, ¿no? Por ejemplo, las que yo tenía, como te digo, porque hacía terapia, tenía una consulta maravillosa, trabajaba en centros, en ONGs y siempre lo veía como algo que estaba como un poco alternativo, que estaba bien, no sé, pero no lo acababa de ver, ¿no? Entonces, Ujú, yo creo que se necesita querer aprender nada más y después disciplina, como todo. Entonces, es como ir al gimnasio, ¿no? No es lo mismo ir 3 veces al año que tener una disciplina de entrenarte en ello. Pues esto es igual. Yo me especialicé después, ya te digo, en mindfulness y en manejo emocional. Hice 2 cursos, 2 años y lo hice en inglés, matando a 2 pájaros de un tiro para recordar el inglés de cuando estudié en Londres, ¿no? Digo, por lo menos, sí, ya que me he metido, aprovecharlo, ¿no? Y la sí, sí, verdad es sí. que se requiere eso. Yo llevo talleres de forma paralela trimestrales y a Ujú, veces de fin de semana, pero solo con mis pacientes, ¿sabes? ujú. No los hago de forma abierta y es una maravilla porque se desarrolla la intuición, la visión, la fortaleza, la templanza. Si además lo haces con manejo emocional como hago yo, que estás trabajando en mindfulness, pero estás trabajando la rabia o los miedos, o como ahora el último taller que estamos llevando es el de mecanismos de defensa, ¿no? Ujú, Entonces te da mucha templanza y lo que es la observación de los eventos y de las circunstancias desde fuera como observadora, ¿no?
y la verdad que te da una cantidad de paz increíble. Y luego pues he estado participando mucho, aparte de lo que he hecho yo en terapia con mis pacientes o demás, en grupos de colaboración de paz y nos hemos ido a meditar a sitios muy peculiares, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me fui al Tukal, como te conté en la Sí. información que te di, me fui al Tukal con 9 amigos más y mi sobrino me decía Marruecos, ¿no? Me dice, pero ¿por qué vas a meditar al Tukal a Marruecos, tía? ¿Por qué no te vas aquí al Pagasarri, que está más cerca? No me parece normal, ¿no? Digo, pues que no es lo mismo. Es ir aquí a una montaña que está en Bilbao que ir hasta Marruecos, que es toda una experiencia, y subir al Tukal y estar allí meditando con personas que saben meditar y en un vórtice energético, ¿no? Que todo parece que es como un altavoz, que se amplifica el Ujú. trabajo que estás haciendo. Y bueno, pues ha sido toda una ¿Y cómo? experiencia. Yo, por pura curiosidad, yo voy a aprovechar que estás aquí Sí, pregunta lo que quieras. para aprender de ti. ¿Qué le vamos a hacer, no? ¿Cómo es una meditación en grupo? Una meditación en grupo, mira, lo comentaban el otro día mis pacientes en el taller que hacemos los martes de 7 a 9. Yo por ejemplo las hago semidirigidas. Cuando he ido a esos sitios, pues había otra persona que sabía más que yo y la dirigía a él, ¿no? La energía que se mueve en grupo no tiene nada que ver con meditar en individual. Es decir, se crea un hilo conductor que enlaza todas las almas de todos, las almas y los corazones, ¿no? Y entonces se centra uno muchísimo más en esa conexión con el interior y con el compañero, ¿no? Y con el grupo. Entonces, las meditaciones que hacen en grupo dicen que siendo las mismas que cuando las hacen en casa, porque les enseño cuáles pueden hacer, diferentes profesionales con los que pueden aprender, quiero decir que no sea solo yo la que estoy dirigiendo una meditación o la que estoy guiando, sino que se acostumbren a hacerlo incluso buscando en YouTube, ¿no? Con muchos que son buenos, son especialistas distintos y claro, lo que dicen siempre es que no es igual, que sí, que bien, que meditan por la mañana o por la noche, que es muy bueno para el estrés, para la ansiedad, pero que cuando estamos en grupo y encima luego comentamos lo que hemos estado sintiendo, lo que Ujú. hemos estado manejando, que se fortalece todo. Es como la terapia individual y de grupo. La terapia individual es maravillosa, pero si Sí. además le sumas la grupal que se están preparando a nivel individual para llegar a ese grupo, pues fortalece, multiplica. Y ya te digo que es verdad que yo lo he vivido en grupos y que mis pacientes lo dicen constantemente, que la energía de grupo meditando juntos, que es impresionante. Se crea un Ujú. clima muy Sí. bonito. Mm. Y cuando dices que es guiada, ¿qué quiere decir? Que hay una persona que va dando instrucciones de lo que tiene que hacer el resto. Sí, semidirigida, va guiando esa meditación, les enseñas a respirar, les enseñas a, bueno, una serie de pautas para que puedan, la persona va guiando la meditación y tú vas siguiendo el hilo, ¿no? Entonces, aquellas personas que ya tienen pues muy interiorizado, pues como yo, que llevo pues 20 años, pero 20 años es una Madre destreza que mía. son bastantes años, ¿no? Yo medito enseguida, o sea, yo entro y estoy desconecto muchas veces incluso del que está Claro, guiando, porque ya estoy en mi fase esa de paz, no sé, es que es muy difícil describirlo, ¿no? claro. Pero quiero A mí, decir, por ejemplo, imagínate un día de esos agotadores que ¿Mm? tenemos un montón de pacientes, las dos que Sí. somos psicólogos, y muy bien, las 5 primeras horas y la sexta ya, dices, madre mía, ya No me tengo entra como un nada cierto más en la desgaste, cabeza. no me entra nada más en la cabeza, exactamente. Entonces ese rato de 3 minutos, fíjate lo que te digo, de 3 minutos de entrar Sí. en conexión con el interior y con esa sensación de paz, pues te da el reseteo como si hubieras descansado 2 horas y entonces puedes seguir perfectamente. Yo a veces digo que mientras tocan el timbre y voy desde cierro una terapia, tocan el timbre, voy a abrir ese medio minuto que voy para allá, ya voy chin, cambiando el chip y reseteando un poco Qué mi curioso, cabeza. qué Sí. curioso. Y siempre se empieza con una respiración. Bueno, les enseño al principio a respirar. Por Ujú. ejemplo, en este taller que hemos empezado en marzo, trimestrales hago. Me acuerdo, hago talleres trimestrales y cuando terminamos hacemos una salida de un día a un centro de algún amigo o una finca que suelo ir, bueno, un poco en contacto con la naturaleza, se hace bueno, ¿no? Y en esa anterior que hicimos en enero, de ir a un centro de un amigo, estuvimos todo el día, todos los de los 2 talleres que llevo, uno de mis pacientes le dijo a otra que está muy avanzada, tú que ya solo vienes a estas salidas, lo que tienes que hacer, te voy a contratar yo con un abrazo. Lo que tienes que hacer es venir a cada taller que empieza a darnos una sesión de cómo se respira, para que lo sepamos hacer bien, ¿no? Y ella misma, que en su momento ha hecho su proceso de terapia y lleva años ya haciendo un montón de cosas, pues viene la primera sesión y les explica cómo tienen que respirar bien, cómo tienen que, o sea, quiero decir, no es lo mismo ponerse ahí a que te guíen si no sabes respirar, no sabes cómo inhalar, no sabes cómo mantener, no sabes dónde, si del abdomen, si del pecho, si de tal.
Y eso es lo primero que tienen que aprender. Y desde ahí ya, quiero decir, que empiezas a guiar, no cierra los ojos, depende. Hay meditaciones emocionales, hay meditaciones donde vas trabajando las emociones. Como ya te digo que solo las hago para mis pacientes, les conozco perfectamente. Entonces las preparo muy para ellos en el sentido de lo que se está trabajando a nivel personal, ¿no? Y pueden ser un escáner corporal, desde los pies hasta arriba, pasando por todos los órganos, en que se van adormeciendo, se van enlenteciendo y van entrando sin querer, pues en eso O hasta sea, los más resistentes. Ya te digo que yo era muy resistente o sea, que y sin embargo, sería una especie entre tú y yo, voy a utilizar unos términos que conocemos tú y yo como psicólogas, ¿no? En los términos de relajación, sería como un Jacobson y un Schultz. es una forma de, quiero decir, Jacobson es una relajación buena, pero hay muchos estilos diferentes. Mindfulness es el trabajar el aquí y ahora. Y es el trabajar Como el la aquí y ahora, Gestalt. sí, pero meditando. Entonces dejas atrás todo lo que has traído de tus problemas, de tu trabajo, de tu todo, y estamos aquí en este momento, y este momento es el que tenemos que ir ordenando todo. O les enseñas a equilibrar los chakras, ¿no? Entonces, quiero decir, hay muchísimas cosas en una que no solo es medita, cierra los ojos y a ver cómo respiras, sino que la respiración es fundamental para cualquiera de las meditaciones que Sí. haces. Y la de Jacobson es un estilo, pero hay muchas diferentes. Entonces, Claro, bueno, yo como decías, como has dicho, he mencionado a Jacobson y para que la por el gente escáner, ¿no? exactamente por el escáner, para que la gente nos entienda, ¿no? Y sepa bueno, que aunque nosotras sabemos de qué estamos hablando, pero que también lo sepan las personas que nos están viendo, ¿no? Jacobson es una técnica de relajación psicológica, ¿no? Donde, como bien dice Marga, escaneamos nuestro cuerpo, ¿no? Y vamos tensándolo y destensándolo, ¿no? Y claro, como has hablado de ralentizar, creo que también de calor o algo de eso me ha parecido oírte, ¿no? Pues me ha recordado a la técnica de Schultz, donde igual se dice, es igual escaneando, pero vas jugando el peso, el brazo te pesa mucho, está caliente y todas esas cosas, y luego después vas notando cómo se va relajando, ¿no? Un poquito para que nos entiendan Sí, las personas que nos están viendo y que nos van a sí. ver, porque luego después nos ven muchas personas en diferido, ¿no? Pero bueno, y luego después, claro, me imagino que es a lo mejor un tipo de respiración diafragmática o algo así, Sí, ¿sí? claro, O sea, exactamente. que es una mezcla, ¿no? Es una mezcla, sí. La verdad es que es una mezcla. Ya te digo que lo mismo hoy estamos haciendo la de Jacobson, o estamos haciendo cualquier otra escáner corporal, y mañana estamos haciendo otra que es directamente ir dirigiendo las emociones o sanando heridas o trabajando miedos desde ese momento en el que estás metido en meditación, ¿no? Y entonces estás trabajando todas las cosas que tienes que trabajar en tu situación personal. Y hay diferentes meditaciones, diferentes técnicas, y lo importante es el trabajo de decir aquí y ahora, ¿no? Estamos aquí y ahora, esto es lo que hay que trabajar. Entonces vienes muy estresado de fuera, pues deja el estrés fuera, que no es fácil, pero es deja todo eso y céntrate en lo que estamos haciendo ahora para adquirir esa paz, ¿no? Y para trabajar todas esas cosas, que el tema que toque, ya te digo que hay veces que estamos trabajando los miedos, los mecanismos de defensa, la rabia o situaciones varias, que como te digo no solo es meditar, no es un grupo de terapia, que en el grupo de terapia también hay confrontos, es un grupo donde hay mindfulness, que es la Sí. meditación aquí y ahora, y hay manejo emocional de forma paralela, porque creo que meditar solo, para mí, mi gusto, mi percepción, esta soy yo la que pienso esto, es una herramienta pero no sirve solo. Entonces creo que hay que aprender a meditar desde la templanza, controlando todas esas emociones o distorsiones cognitivas que tenemos, que nos están amargando la vida. Entonces, eso es lo que hay que trabajar, aunándolo con esta herramienta que le va a dar templanza y perspectiva. Entonces, con la destreza, la habilidad y el desarrollo, lo que se adquiere es mucha visión, intuición, bueno, pues una serie de habilidades que son muy buenas el tenerlas, que te dan la tranquilidad independientemente, y la sabiduría también, independientemente del conflicto que estés teniendo a nivel personal o profesional, ¿no? Porque lo sabes llevar y manejar desde esa templanza de observación y de entender cuáles son las claves de lo que está ocurriendo y resolverlo, que es de lo que se trata, no de enrabietarse o de resentirse o de, bueno, que bastantes cosas hay como para aprender a afrontar las dificultades con templanza, con serenidad. Eso es. Es súper interesante Sí. todo lo que cuentas. Por lo menos a mí me lo parece, porque yo es un terreno en el que nunca he entrado
no he entrado nunca en el terreno de la meditación, sí que he entrado en el terreno de la visualización, ¿no? Que a mí me parece que también la visualización es poderosa. Sí que he entrado en el tema de la respiración, porque la verdad es que cuando aprendes a respirar de manera diafragmática, como que te cambia la vida, ¿eh? O sea, la respiración es fundamental. A mí me parece que es algo muy importante, ¿no? Que apenas la gente le da importancia, pero es cierto que la respiración, que es a través de donde llevamos pues todo el oxígeno a nuestro cerebro, que necesitan también todas las células de nuestro cuerpo, y también la expiración, que también es fundamental, ¿no? Porque Sí, efectivamente con eso liberamos todas las toxinas de nuestro cuerpo. Y no es lo mismo llevarle a nuestro cerebro un oxígeno que está mezclado ahí con dióxido de carbono, porque no hemos eliminado bien con la expiración, no hemos hecho una expiración completa, ¿no? Y la verdad es que es increíble cómo, fíjate, de pequeños todos respiramos, tú ves a un bebé durmiendo y le ves cómo se le mueve la tripa, ¿no? Que respira ya. con la tripa y Mm. sin embargo con el paso del tiempo, sobre todo las mujeres, vamos cambiando la respiración y la llevamos al pecho, Mm. que precisamente es a lo mejor la menos apropiada, ¿no? Porque es la que como que te ayuda a hiperventilar y todas esas cosas, ¿no? Pero me resulta súper interesante lo que cuentas y sobre todo como cuando dices que la mezclas con una meditación emocional, ¿no? Sí, ¿Y sí. cómo se trabaja eso, Marga? Pues ya te digo que son semidirigidas y que yo, por ejemplo, si tengo un grupo de 8 personas donde sé que tienen un estrés galopante o que tienen una depresión o tienen un trastorno de ansiedad o tienen la situación X que tengan, lo que hago es que la sesión y las 10 sesiones de ese taller trimestral estén dirigidas a eso que tiene que arreglar, que le está ocasionando problemas en su vida personal. Entonces, pues no sé, por ejemplo, el otro día empezamos la sesión del martes pasado, pues estábamos hablando de lo que es la negación y la justificación, las fases en las que se pasan resistiendo el proceso, que aunque vengan a terapia, vienen con problemas y quieren sanar y a poder ser rápido, que lo que se ha instaurado durante años es muy difícil de rápido, Eso, y es como de, eso o mismo les sea, digo yo, digo, no pienses que un problema que te está acompañando durante 9 o 10 años, o 20 lo o soluciones 40, exactamente, o 20 o exactamente. 40, lo O ve- soluciones en dos en- sesiones. Entonces hay un proceso de resistencias que suele durar, tú lo sabes, un año, a veces dura dos o medio año, depende, ¿no? Quiero decir, quieren cambiar, pero se resisten a cambiar y no hacen más que boicotear los procesos muchas Y con veces, el ¿no? Entonces, te es da- que, es exacta, que, pero, es que, pero, pero. es que, pero, y se pasan Entonces todo el tiempo. el otro día estuvimos hablando hicieron en casa el trabajo de analizarse dónde niegan, dónde justifican, y entonces estábamos exponiendo como si fuera un grupo normal, pero trabajando esas dos cosas en concreto, ¿no? Después iremos a cómo proyectamos, culpamos a la sociedad, a mi padre, a mi madre o a San Pedro de lo que nos está ocurriendo y no Que ya no sabemos existen a resolver. lo mejor ni el padre ni la madre y San Pedro mucho menos, pero sin embargo siguen culpando. Como yo digo, a ver, está bien, es cierto que tu infancia, o sea, si has tenido una infancia con unos padres determinados, pues lógicamente esto ha influido muchísimo en tu personalidad, pero es que eso no es determinante, es decir, No es determinante porque tú dos puedes elegir gemelos pueden cambiar. actuar de una manera muy diferente en una misma situación. Entonces tú Exactamente, puedes elegir cambiar o hacer el proceso exactamente, o seguir toda una vida perpetuando un dolor y amargura, justificándote en que te hicieron esto o que la sociedad tal, ¿no? Entonces, exactamente. bueno, quiero decir, eso es proyectar, lo sabemos de sobra. Sí. Entonces están entendiendo, buscando lo que es eso y aplicándoselo a nivel personal. Y después de esa media hora que estamos hablando de todo esto, o el tiempo que haga falta dedicado a ello, hacemos una meditación en la que estamos entrando en esa conciencia interior, repasando lo que tengamos que repasar y estamos trabajando al mismo tiempo eso de lo que hemos estado hablando y lo estamos colocando en su sitio. Entonces, si por ejemplo estamos haciendo un equilibrio de chakras, que los chakras, bueno, habría mucho que hablar, tendríamos para 10 sesiones para hablar de esto, no es el momento, pero quiero decir, en Sí, cada chakra hay un montón de emociones y un montón de distorsiones que están ahí anudadas, que son bloqueos que hay que ir venciéndolos, ¿no?
Entonces, pues si estamos hablando de eso, pues vamos a hacer la meditación adecuada para que eso se deshaga, que esos nudos se aflojen, para que uno empiece a entrar en una situación de... Pero siempre digo que el que está estresado y no, por ejemplo, típico ejecutivo, súper estresado, siempre corriendo, tal, ¿no? Y resulta que dice, claro, ahora que sé meditar, pues voy a meditar, voy a hacer 2 meditaciones esta noche para que se me pase el estrés. No, no es eso. O sea, la meditación es muy buena todos los días un ratito, o por lo menos yo suelo decir 3 o 4 días a la semana. Pero vamos a analizar los factores que están llevándote a ese desequilibrio, esos factores estresantes que no los cambias, que los estás permitiendo, que los estás justificando y luego lo quieres arreglar como el que se toma la pastillita, ¿no? Ya. Para dormir. Hago 2 meditaciones y se arregla. No, no. La meditación ayuda, te da templanza, te da disciplina, te da un montón de cosas, pero vamos a ir analizando cuáles son los factores que te están causando la dificultad, que están interfiriendo tu vida y tus distorsiones y todos los problemas que estás teniendo, ¿no? Bueno, pues todo eso se trabaja ¿Tú ahí. dirías que en tu vida hubo un antes y un después? ¿De la Sí. meditación? Pues sí, podría decir. Creo que en mi vida ha habido muchos puntos de inflexión diversos y este sí podría ser uno. De hecho, ya te digo que yo no creía en ello y no atendía, que los atendí muy bien a todos los que atendí en su momento, o por lo menos lo intenté y así lo dicen aquellos que resolvieron sus problemas, ¿no? Pero ahora me llama la atención aquellos con los que mantengo que saben que tienen hermanos o primos que están en terapia conmigo y que están diciendo, pero nosotros no nos enseñaste a meditar. Digo, ¿cómo os voy a enseñar si yo no creía en ello? Entonces, claro, es un plus que tienen, ¿no? Más mi experiencia tiempo después, pero bueno, que en cada momento das lo que tienes que dar y luego te vas complementando. Yo no dejo de formarme, creo que nos vamos a formar, es necesario quien está con personas que sus vidas están en tus manos, por decir de una manera, estás ayudándoles a salir adelante, nos tenemos que formar siempre, intentar cada vez Siempre, ser siempre, mejores personas y ser mejores profesionales, ¿no? siempre, Y entonces, siempre. pues en esa etapa, un antes y un después, sí, un antes y un después. Y ya te digo, si encima vas a situaciones de grupo, no con los pacientes, sino con compañeros, que vas a meditar a los Alpes y te pasas 4 días meditando con ellos en un lugar maravilloso que es muy energético, pues tú cada vez te vas templando más y vas aprendiendo más cosas y vas sintiendo más esa serenidad que tú tienes que trasladar a tus pacientes, Ujú. porque esa calma la tienes que tener para poder estar ahí con todas las tempestades con las que nos encontramos. Y eso, Es es decir, lo que... que te cambió la manera de hacer terapia. Fue un complemento, no me la cambió. No. Mi terapia va perfeccionándose con el tiempo, tiene mucha raíz, muchas investigaciones y mucha experiencia. Ahora trabajo solo en mi consulta, en el Centro Clínico Azcona, pero yo he trabajado en ONGs, he montado centros desde la nada para transeúntes con muchísimos problemas, he trabajado en muchísimos sitios y esa terapia para mí la he ido perfeccionando cada vez más. O sea, creo que la metodología que he usado tanto en la privada como en el centro, que ya te digo que lo montamos de la nada y al final es como una especie de ciudad donde se están recuperando muchísimas personas, tiene una base que es la base de una investigación que hice hace tiempo para el gobierno vasco, que la hice en Europa, un estudio comparativo entre el País ¿Y Vasco, de Europa y qué Estados iba Unidos. la investigación, Marga? Pues era sobre el tema de un estudio comparativo. Bueno, yo veía que había una recaída muy fuerte en adicciones, por ejemplo, ¿no? Luego lo extrapolaba a otros problemas, pero que había una recaída fortísima y pensaba que tenía que haber una mejora en el sentido de lo que tienes que hacer en cualquier centro en el que estés trabajando para que esa recaída, esos pacientes de puerta giratoria que se les llama, o sea, que verdaderamente tengan una solidez en su recuperación, ¿no? Entonces el Ujú. estudio fue un estudio comparativo entre los centros de recuperación en el País Vasco, en Inglaterra específicamente, Sí. en algunas zonas de Europa y en Estados Unidos. Y bueno, que hablo de ese capítulo en uno de los libros compartidos que estoy ahí, el modelo transteórico del cambio y la prevención de la recaída. Es un poco el astra de aquello que investigué entonces, que ha sido la base de todas las metodologías en todos los centros en los que he trabajado. Entonces, quiero decir, no me cambió la vida la meditación. Añadí la meditación a todo lo demás que yo he ido desarrollando de diferente manera, ¿no? En esa investigación relacionada con el tema de las recaídas y todo eso, por lo que intuyo, ¿utilizaste el método de Prochaska y Clemente? Sí, bueno, sí, estuve allí metiendo las narices en todo aquello en aquel momento, cuando Ujú, estaba saliendo todo esto. ujú. Entonces, sí, la metodología del cambio de Prochaska y de Clementi, Darley, Casas aquí en Barcelona, que trajo mucho del tema de prevención de recaída y bueno, lo que fue una bomba hace 25 años, ¿no? Mm. Estaba germinando y en Europa y en América iban por delante nuestro, en todo, en la metodología y en todas, bueno,
aquello sí me cambió la vida. Sí. Aquello sí para mí fue una revelación. Yo antes trabajaba en un programa de reinserción y me dio una forma de ver, bueno, ahí abrí mi consulta hace 30 años por primera vez con toda una metodología, además en aquel momento en el que no se veía el problema del éxtasis, la cocaína, eran consumos ocasionales, decían los profesionales, y yo estaba viendo unos caos increíbles y fuera vi los centros cómo funcionaban y toda la problemática que había, ¿no? Entonces, bueno, empecé a nivel privado y atendí gente de toda España venían a Bilbao en aquel momento que no se veía, que se Ya. veía que no había una problemática, ¿no? Y la problemática ha sido gordísima, lo era entonces y lo sigue siendo. Entonces ahí sí que aquella metodología, aquella investigación me cambió la vida. Ujú. Sí que a nivel en todo, personal, profesional y ya te digo que eso después le he ido añadiendo todo lo demás en lo que me he ido formando. Entonces la meditación es un plus añadido a toda la experiencia y formación que he tenido en diferentes campos. Ujú. La verdad es que es muy interesante todo lo que cuentas y todo lo que haces. Y dices que, bueno, que te vas a, incluso has hecho un curso de medicina tradicional en China. Sí. Sí, sí, me fui a China un mes y una semana, mis vacaciones más largas. Vacaciones que fui a formarme, ¿no? Pero Menudas vacaciones. vacaciones por lo menos desconecté de todo lo que tenía Sí, sí. aquí y me fui a China y me olvidé del mundo. Solo preguntaba de vez en cuando por un gatito que tenía a la amiga que me lo cuidaba. O sea pero sí, maravilloso, un curso de medicina tradicional. Además me busqué una profesora. Fuimos con la Universidad de Barcelona y fuimos a Guangzhou, al sur de China. Recuerdo que nos hacían fotos a nosotros y como nosotros a ellos por raros, ¿no? Porque cuando ibas a Pekín y a Shanghái pues es más normal, los Sí. europeos. Pero allí donde estábamos, bueno, fue maravilloso. Y luego pues me dio clases particulares en su casa una profesora de la universidad también que me las daba en inglés y bueno, pues empezando, te quiero decir que se aunó aquel curso de hipnosis en el 2005, el curso de medicina tradicional en el 2006, después me junté con las personas que meditaban, o sea, fui sumando formaciones y experiencias, ¿no? Es curioso Entonces, porque yo en uno de los másteres que hice, ¿no? Tuve un módulo de hipnosis, ¿no? Y yo era también un poco reticente a esto de la hipnosis, ¿no? Y, y efectivamente, entré, o sea, yo entré rápidamente, yo fui de las que antes cayó hipnotizada, ¿no? Y cuando salí de, digamos, trance, ¿no? Yo no tuve la sensación de que habían pasado pues, como 30 o 40 minutos, o sea, es decir, se había pasado el tiempo y no había sido consciente de ese paso del tiempo, ¿no? Y además es curioso porque nos enseñó a entrar y salir, ¿no? Él se llama Héctor Ordi, ujú, que lo tuve además en la carrera y luego después en el máster que hice, pues tuvimos una sesión de hipnosis con él y ahí y es eso, cuando salías del estado hipnótico, salías con una paz increíble, eso es. como con un relax increíble, como dices, bueno, qué ha pasado aquí? En cambio, hubo gente, fue curioso porque él antes nos hizo un test de sugestionabilidad, ¿no? Para ver qué personas eran sugestionables y qué personas no lo eran. Yo era sugestionable y las personas que dieron que no eran sugestionables no entraron en Ya. hipnosis. Ujú. Bueno, pues como las resistencias que te digo, yo creo que, por ejemplo, cuando yo entré en hipnosis esa vez que fue la primera vez, fue en un momento que yo no estaba preparada, no estaba con las resistencias, con las armas levantadas, Claro, sino que nos llevó sutilmente, sin que nos diéramos cuenta, haciendo un ejercicio de otra cosa de sí. preparación, con lo cual mis resistencias estaban dormidas. Y entonces pude entrar, ¿sabes? O sea, que al final el que uno esté receptivo o que esté pensando esto no sirve para nada es un impedimento total Ujú. para entrar, ¿no? A O sea, la verdad es que nosotros, creo... yo recuerdo que en clase a nosotros nos puso en la pantalla un círculo, Mm, así con muchos ejes, ¿no? Como mm, si hubiera, al dar vueltas, como si fuera un círculo donde se hubiera profundidad ahí al fondo. ya, Eh, y fue curioso como cuando me quise dar cuenta ya ya había estabas. pasado. Ya, Pues lo nuestro fue más listo todavía porque dijo, vamos a hacer un precalentamiento
íbamos a levantaros todos, que estábamos un montón, y vamos a hacer un precalentamiento andando por la clase, ¿no? Ay, pues Y nos dijo que mira, yo creo que eso también nos lo sí, hizo. Sí, que miráramos las luces, las sí, fluorescentes, ¿sabes? Y entonces mirando las luces nos dejó a todos cao. Como no estábamos pensando que nos iba a claro, hipnotizar, claro. ¿sabes? Y entonces desde ahí, pues bueno, digo, esto es una herramienta Sí, maravillosa que yo la tengo que conocer. Yo soy muy curiosa, a mí me gusta mucho conocer y tener conocimiento. Digo, me estoy perdiendo algo con mi resistencia, que claro, luego les digo a mis pacientes, pero vamos, espabilate un poco, Marga, ¿sabes? Que esto es maravilloso, lo tienes que aprender. Y desde ahí, pues exactamente. fue un complemento más. Pero sí que no diría que me cambió la vida. Mi vida ha Ujú. cambiado en otras diferentes situaciones, pero fue como una herramienta más que dije, Marga, aprende esto que es muy Sí, interesante para ti a nivel personal y muy interesante para tus pacientes, sí, ¿sabes? sí. Yo Y bueno, también, pues a ver, porque la vida no me da para tanto, ¿no? Estoy más centrada en otras cosas, ¿no? Pero yo sí, yo también todas esas cosas. Yo cuando voy a cursos de formación, yo abro mi mente completamente y digo, hay que dejar entrar aquí lo que sea, lo que haya y disfrutarlo y experimentarlo, pues pues sobre todo para ver cómo funciona y si funciona y todas esas cosas, pero para eso tienes que tener una mente muy, 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 muy abierta e ir, además, lo que tú dices, sin resistencias, receptiva. Y lo receptiva que esto completamente y es, sugestionable también. sí, y esta parte lo que te hace es ser todavía tener más apertura. Cuando Uh entras en -huh. esto, tienes una apertura mayor porque estás venciendo esos bloqueos y resistencias y entonces estás alimentándote de una energía que te está dando muchísimas cosas que antes desconocías y que está Claro, ahí y que es maravillosa. Entonces, claro, claro, claro. Oye, qué suerte tienen tus pacientes contigo, ¿eh? sí, eso digo. Y cuando les echo alguna bronca, digo, ahora lo decís también, y dicen, sí, 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 con todo, con lo bueno y con lo malo. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, y dices que ahora me comentaste que te ibas a marchar ahora a Bolivia. Sí, me voy a Bolivia a mediados de noviembre a Ujú. un encuentro por la paz, a un encuentro de meditación en el lago Titicaca. Y de paso, pues me daré una vuelta, como se suele decir, por Bolivia, ¿no? O sea que sí, la verdad es que me voy 10 días a Bolivia, 10 o 13 por ahí. Y es un encuentro, vamos un montón de compañeros que hemos estado en muchísimas situaciones juntos. Nos vamos a juntar gente de muchos países en el lago Titicaca y va a ser un encuentro de 4 días que no solo es un encuentro de meditación, sino que es un encuentro por la paz, ¿no? Y bueno, pues creo que vamos personas, o sea, creo que tengo suerte de ser un miembro de ese grupo que se va a reunir en el lago Titicaca, creo que va a ser una experiencia maravillosa, sí, Y eso cuando es. dices que vais a meditar por la paz, a qué os referís? Pues a meditar por la paz, que hace mucha falta, que aparte del máster en solución de conflictos y mediación que me hice en el 2019 y 2020, pues estoy muy en el pro de la cultura de paz. Si la paz interior no la tenemos y discutimos por, bueno, no sé, la lucha de egos y de poder que hay hasta en las cosas más pequeñas, en tu familia, en tu círculo de amigos, en tu círculo de compañeros, pues esto es como un foco representativo de lo que está pasando a nivel Es mundial, ¿no? que es, Entonces, cuando digo que vamos a meditar por la paz, quiero decir, estamos en un momento muy difícil y muchas veces hemos ido, como te he dicho, a los Alpes a meditar, a Rusia, estuve en la plaza de Moscú meditando por la paz y con muchos grupos de meditación en diferentes regiones, todos a una en el mismo punto, ¿no? Es como una conexión energética en el sentido de conectarnos para esa petición de paz, ¿no? Pero entrando en meditación, entrando en esa energía de paz personal, grupal, e intentando que esa energía se vaya traspasando a cada poro de cada lugar de nuestro entorno y de nuestro alrededor. falta hace, Eh, falta Sí, sí, hace, porque ya ves cómo sí. estamos. Por eso te digo, y el año Es, 2025 es un año muy renombrado y bueno, pues nos vamos al lago Titicaca, que es un lugar preciosísimo, bellísimo y con una energía todopoderosa. Entonces, creo que es una experiencia muy bonita para la que llevo tiempo preparándome y bueno, que voy de cabeza. Y de ahí me voy a Buenos Aires, o sea que de ahí ya no regreso tan pronto, porque aprovecho. Me acuerdo que decía hace 3 años
tiene que ser el encuentro por la paz, por favor, digo, a ver, los astros que se junten y la energía y vamos a decretar, como se suele decir, cuando tú decretas algo, eso es ya, no es una solicitud ni una petición, es un decreto, es que se va a cumplir. Necesito que sea a mediados, sobre el 21 de noviembre, porque es la fecha en que yo después me quiero ir a Buenos Aires, y así no regreso, sino que voy de un salto, ¿no? Y cuando me dijeron la fecha, digo, no me lo voy a Ay, creer, por pero si favor, lo he porque conseguido, ¿no? lo he conseguido, sí. Sí. Y bueno, ¿y esto de la escritura? Ujú. Pues de la escritura, ¿qué quieres que te cuente? Pasado, presente y futuro, ¿no? Sí, por ejemplo. Bueno, Sé que hace pues años empezaste a escribir, sí, he escrito toda la vida. Mi primer libro fue publicado Los pies del peregrino en la ujú, editorial Carena hace 11 años, en el 2014. Y es un ensayo, pero es un ensayo novelado que yo llamo, que eso no existe decirlo así, pero pero es para que se entienda. sí existe. Eh, sí, es un ensayo, es un camino que hice en su momento de Santander a Santo Toribio de Líbano en el año 2000. Ujú. Yo quería ir a Jerusalén entonces, pero no tenía suficiente dinero para hacer ese viaje porque estaba de año sabático. Entonces, en un cambio de una etapa a otra a nivel profesional, que lo suelo hacer cada ciertos años, estaba haciendo una investigación para el gobierno vasco, pero vamos, no estaba oficialmente ni en la consulta ya, ni en la ONG, ni bueno. Entonces quería ir a Jerusalén y no pude. Entonces pues estaba en el Palacio de la Magdalena becada en uno de esos congresos que me becaban todos los veranos y vi un cartel que ponía caminata, peregrinación a Santo Toribio de Líbana. Y había leído en un cartel que era Jerusalén, los sitios del año jubilar, que no sabía ni lo que era el año jubilar, yo solo quería ir a Jerusalén, pero que el año jubilar era el año 2000 y que los sitios eran Jerusalén, Roma, y Santo Toribio de Líbano. Digo, Santo Toribio de Líbano en una peregrinación desde Santander es gratis, puedo ir caminando como se va a Santiago de Compostela. Y bueno, me metí en la peregrinación y escribí, tenía un diario que le iba a regalar a un paciente, lo tenía en la mochila, ¿sabes? Y empecé a escribir y luego el diario pues lo profundicé durante años, es una reflexión emocional con diferentes peregrinos, diferentes problemáticas. Dicen que la psicóloga se ve detrás de cada peregrino. Me Ujú. encuentro con mi amigo de la adolescencia, que 20 años que no nos veíamos, con una depresión importante, voy describiendo emocionalmente la depresión, la pareja que no hace más que discutir, el hombre que se va a morir, quiero decir, hay de todo como en botica, porque fuimos 400 Oh, personas caminando madre hasta allí, ¿no? mía. Y luego, pues ya te digo que es una descripción que aprovecho el escenario Ujú. para hablar de los conflictos, es un desnudarse por dentro de todos los profesionales y bueno, que es un libro que he presentado por toda España a lo largo de todos estos años. Estoy muy contenta de Ujú. todo lo que fue y de lo que ha significado para mí aprender con el libro la experiencia no solamente de escribir y publicar, sino luego el recorrido de presentaciones, ¿no? Que es lo más Y luego interesante a mí, es lo que más me gusta, ¿eh? sí, 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 la verdad es que sí, presenté en muchísimos sitios y ha sido una gozada. Y ya te digo que Ujú. ha sido lo que me ha ido dando el rodaje, ¿no? Y luego, pues me dio por hacer, en el 2018 me matriculé en la Universidad Europea del Atlántico y estuve 2 años y medio estudiando como una loca, a la vez que trabajaba en la consulta, el máster de resolución de conflictos y mediación. Me fui a Jerusalén por fin en el Por fin. 2018. Por fin me fui a Jerusalén y allí decidí hacer el máster, por lo sentido, lo vivido, por lo que se estaba cociendo, por todo lo que había leído, bueno, en fin. Me puse a hacer el máster más íntegro que había, con 25 asignaturas como una carrera en vez de uno de 12 que los podía haber hecho aquí, ¿no? Madre Y mía. ahí hice el TFM y del TFM decidí en el 2022 publicar, que me publicó mi editorial, Acidalia, el sello Acidalia en la editorial Carena. Y bueno, pues lo he presentado también por muchísimos sitios porque creo que hace mucha falta. Es un Mm. ensayo que estudia las luchas de poder en una organización social y hay una escisión, ¿no? Entonces hago un análisis de todo lo que son los factores de conflicto, los egos, la cizaña, las distorsiones, la falta de comunicación, en fin, que hago todo el estudio en base a esa organización social que hubo una escisión para ver la importancia de la unidad en la diversidad, la colaboración en vez de la competencia y lo publiqué en el 2022, lo Ujú. publicó Carena y ese ha sido mi segundo libro. ¿Y estás Y luego pues, ahora? y estoy ahora pues en pleno tránsito con tres más. Uno personal, Te pasa lo que a mí, yo estoy con tres también. Pero así uno, estoy. uno que ya, bueno, ya tengo editorial, Ujú, con lo cual está a punto, casi casi se va a publicar. ujú, Y otro ya se está terminando también.
y el otro se está empezando. O sea que Sí, estoy también en 3. qué bien. Pues sí, es que eso, con las botas puestas hemos dicho antes, ¿no? Así, No pues paramos, sube- además, yo no sé tú, pero a mí no me da tiempo a disfrutar. No debería ser así, ¿eh? Yo no la... Mira, de hecho, es algo que siempre les digo a mis pacientes, tienes que parar y disfrutar de lo conseguido. ¿M? Pero yo no me lo aplico. Yo cuando ya estoy terminando una cosa, ya ya empiezo estás en otra. otra. Sí, yo a veces empiezo de dos en dos Exactamente. o de tres en tres, Aquí he porque empezado 2 libros, empecé 2 libros al mismo tiempo, ujú, los he empezado y antes de terminar, o sea, claro, me he tenido que centrar en uno porque ya me lo pidió, se interesó una editorial, entonces ya mm, eso, pero estoy terminando otro y estoy empezando otro, o sea que no me va a dar tiempo a disfrutarlos, pero bueno, es lo que pero tiene. bueno, es lo que tiene, que tienes ganas de Sí. transmitir y pues como yo, de transmitir y el conocimiento irlo dando y es un legado que vas dejando, Y, ¿no? y bueno, Pues cuéntame esos sí, 3 libros que tienes, ¿cómo van? ¿Cómo pues están? dos de ellos están en la correctora, ¿vale? Entonces está uno que es El personal, que es una novela contemporánea y es una novela que habla de todas estas problemáticas que son clínicas. O sea, al Ujú, final es una novela, pero es el desgarro de lo que puede ser la problemática de un consumidor de éxtasis o de cocaína, una persona con dependencia emocional. Se va hilando todo en la novela, que no ujú. la voy a contar, pero que va a ser muy bonita, que es muy bonita, que está preciosa además, o sea que estoy muy orgullosa de ella. Y está en la correctora, pero está parada porque la misma correctora me está corrigiendo el otro, que es un Ujú. libro romántico, porque yo doy a todos los palos, a mí me encantan los géneros. Entonces, la verdad es que la misma correctora está con los dos libros y le dije que Claro, priorizara el habría que compartido, ¿no? priorizar uno. Sí, había que priorizar uno en la corrección y ya te digo que el personal es clínico, total, es para llegar a los destinatarios, es para llegar a las familias que no entienden muchísimas cosas y es un tema que es una novela para que se entienda más cao lo que es la problemática de cualquier... Hay variadas, pero en novela. Toda la situación se Ujú. enreda con diferentes situaciones, ¿no? Y esa, bueno, pues será la que espero publicar este año. Y La Romántica, pues La Romántica es un libro compartido maravilloso con 7 compañeras de Mapea, con las que estoy muy unida y la verdad es que estoy encantada de todo el trabajo personal que llevamos haciendo pues ya un año, especialmente en el último medio año. Y bueno, te voy a decir quiénes son, porque creo que somos unidad y no soy yo la que estoy ahí, sino que somos 8 escritoras, cada una diferente, de diferentes partes, todas muy unidas y trabajamos con muchísimo amor. Y son Cristina Que, Gumucio, que ha Elsa, entrado por aquí hace un ratito. ha entrado, pues bueno, Cristina Gumucio, que es de aquí, es de Bilbao también, de Munguía, al lado de Bilbao. Elsa Mogollón, que está Ujú, en Alemania, bueno, ahora mismo creo que está en Tailandia. Luisa Valeriano, a la cual conocerás bien, ujú. que ha escrito América, otra sonatina y otras cuantas cosas. Beatriz Pilar Peren Belnoch, nuestra querida Bea de Valencia. Ajá. Sara Pino, que yo creo que Ha también está entrado conectada. también ahora por aquí, la he visto. Eso es Angelín Pelayo, que está en Canadá, y Teresa Marrero, que estuvo en el Que Congreso con estuvo en el nosotras. Congreso, Teresa Sí, sí, Marrero. sí, 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 eso sí. es. Así que yo creo que no me dejo a ninguna y estas son mis compañeras de fatiga. Qué bien, qué Y bien. tenemos unos relatos maravillosos que están hilándose y que está la correctora ya dando el último toque. Y la Ujú. verdad que te digo que creo que es un grupo que estamos trabajando muy en unidad, Tiene muy muy buena en pinta. ayudar a la que tiene más dificultad y a la que tiene más debilidad y muy en ayudarnos en todo y a sacar esto juntas. Y Qué cada una bien. tiene un relato distinto de amor y desamor. Y bueno, y el mío, pues que tiene que ver con el tango. O sea que Es ya que te digo. esa parte la estaba reservando para el final, porque quiero que sea la guinda, porque es algo que me sorprendió. Y bueno, como queda poquito tiempo de la entrevista, pues y la has sacado tú, pero yo pensaba sacarla porque a mí me sorprendió muchísimo y cuando dijiste, tengo verdadera pasión por el tango. Me Claro, soy tanguera. El encanta, otro día me a mí me presenté. encanta y me encantaría
aprender a Sí. bailar, pero no tengo pareja para bailarlo. Pues buah, yo doy clases particulares con el profe, entonces llegó un momento en que dije, todos mis cercanos son unos sosos, ¿no? Bueno, que me encanta, la verdad es que estoy aprendiendo, sigo aprendiendo, lo adoro, cada vez voy bailando mejor, me falta mucho todavía, pero que llevo años bailando y luego vamos a los festivales y bueno, que lo vivo. Desde niña he querido ir a Rusia, a Jerusalén, ser psicóloga, escritora y bailar tango. Entonces, pues poco a poco voy cumpliendo los objetivos, ¿no? Entonces, Exactamente. mi protagonista, que se llama Évora, mi protagonista, hay un tango a Évora, ¿sabes? O sea, mi protagonista en el relato, pues es maravillosa y bueno, pues se encuentra con el amor de su vida después de varias vidas, ¿no? Y el tango por medio, que es tan apasionado y tan maravilloso, pues está envolviendo todo. Entonces, O este sea que relato. has metido ahí todo lo que te gusta. Claro, todas mis pasiones en una. Entonces, sí, estoy muy contenta de ese relato. Partió de un sueño que tuve hace 20 años y ese sueño me llevó a un cuadro que me encontré al día siguiente, que casualmente era la escena de aquel sueño que tuve. Y Mm. entonces, pues lo personifico en nombre de Évora, que no te voy a contar todo el tema, pero Hay que dejar, hay que dejar hay que algo en dejar suspense, hay que dejar claro. algo en suspense. El año pasado, la vicepresidenta de la Asociación del Tango de aquí de Vizcaya, para el Día de la Mujer, me pidió que hiciera un poema y yo le dije que yo escribo prosa poética, que yo no escribo poemas. Me dice, bueno, pues prosa poética, escribe lo que quieras, pero escribe algo, ¿no? Escribí el poema al final y el poema ese, pues lo he hilado con el sueño y ha surgido el relato y menudo relato que treje maneje. Y en fin, y aparte de esta novela compartida con ellas, que es maravillosa, pues algún día haré una novela solo de este relato, solo ampliando toda esa trayectoria por la que pasa la tanguera, que, en fin. Y mientras voy escribiendo, pues yo para desconectar un poco, pues una vez al mes, si puedo, me voy a un festival de tango a bailar. Y por lo menos me paso el sábado bailando y los dos otros fines de semana trabajando, grupos intensivos a tope, y el tercero me lo paso escribiendo o estudiando lo siguiente que tiene que ver con la literatura o con lo que Pero sea. entonces tu pareja de baile es quien ha sido tu profesor o algo, ¿entendido? No, yo he dado clases particulares, no esperaba que ninguno de mis compañeros me acompañara a clase, ¿sabes? Sino que he querido aprender bien, porque a pesar de que, Pero cómo, porque a mí me han dicho que para aprender a bailar tango tienes que ir con pareja. claro, tienes que ir con pareja, pero yo entré en un grupo, yo estuve en Málaga hace 3 años, 3 meses, me fui, atendí a mis pacientes online, me dieron permiso, todos ellos, para que me pudiera ir y atenderles online, mientras yo iba preparando sacar el libro que te he dicho de resolución de conflictos y mediación, ¿no? Desde allí Ujú. hacía un curso online de consultoría para poder combinar mi consulta con lo que es la programación de todos los libros. Entonces empecé a dar clases en un grupo en el que no hacía falta ir con pareja, sino que era en grupo, un profesor que me presentó una amiga que había estado dando clases con él, y era un grupo en el que había personas que ya tenían un nivel intermedio, que no hacía falta porque bailabas con todos, entre todos. Pero aparte de eso, yo empecé con él a dar clases particulares. Ujú. Y cuando yo regresé aquí, él me buscó un profesor aquí. Y entonces quería bailar bien. No bailar solo en grupo, que hay grupos donde puedes ir con pareja y hay grupos donde puedes no ir con pareja y te vas adaptando. Ahí está la rueda donde puedes ir cambiando, ¿no? Claro, como, mira, yo, por ejemplo, que además voy a empezar mañana, voy a retomar mis clases de bachata, que hace años bueno, que iba a clases. Yo soy salsera. He bailado durante muchos años baile latino. Me encanta la salsa, me encanta la bachata, pero hace muchos años que no bailo y entonces me he vuelto a apuntar en el nivel cero, o sea, porque Ujú. quiero aprender desde abajo, ¿no? Y efectivamente ahí no necesitas ir con pareja. Entonces, Pues vas hay haciendo algunos la rueda. grupos, vas haciendo la rueda y algunos grupos de tango Ah, donde no se necesita. pues me tengo que enterar, me En tengo que enterar. otros sí que piden ir con Claro, es pareja, ¿no? que yo los que he preguntado se necesita ir con pareja. Y yo digo, pero a quién me busco yo para bailar en pareja el tango? Y entonces nunca he podido ir Pero a clase puedes de tango por preguntar a eso. la Pues lo voy a asociación, preguntar. a la academia, si hay alguno que se apunte, Sí, que sea hombre, lo lo que voy a sea. Pero vamos, yo preguntar. llevo dando 3 años clases particulares. Todos los jueves a primera hora antes de ir a la consulta, yo me voy a mi clase de tango con mi profesor y me está poniendo firme porque es más recto que yo, ¿sabes? Firme y fina, como se suele Qué decir, y me bueno. está enseñando un montón. Sí, Y sí, por la sí. tarde voy al grupo donde bailo también con los Qué compañeros bien. y sigo practicando, ¿no? Y luego están las milongas donde tú vas a practicar lo que has aprendido y los festivales que hay por todos los sitios porque es un mundo impresionante el tango. Es Sí. un mundo que yo Qué no me bonito. imaginaba que Sí. tuviera tanto.
Entonces, pues presentaré el libro este que te digo con mis compañeras, pues por todos los festivales que suelo recorrer, por Muy supuesto, bien. porque a cuenta del tango y el amor, pues hay Juntas. un montón de tangueros que están bailando, que les encanta y que desde ahí, pues son momentos donde ha habido alguna persona que ha sacado libros que los han presentado. Yo tengo muchos amigos que tienen sus Ujú. academias y que será no solamente ir a la Universidad de Zaragoza a presentar o a Madrid o en Bilbao, sino que me voy a ir por las asociaciones, claro, presentando Claro mi que libro sí. y bailando un Tienes poco. que Así que aprovechar tus pasiones, unirlas sí, sí. y Sí. sacar Además, provecho de como, ello. exacto, y como trabajo y estudio a todas horas, Exactamente. pues tengo esas dos pasiones, que una es el tango y otra es viajar. Ujú. Y entonces las utilizo doblemente para diferentes temas. Cuando viajo, viajo siempre pues para algo de formación o un congreso, o voy a presentar el libro o tal, o voy a descansar a la vez. Quiero decir, mato dos pájaros de un tiro. Por ejemplo, cuando fui la primera vez al Congreso Escribir, que fue cuando la foto esa que has puesto, que tenemos ahí Sí, que, sí, de sí, la foto de grupo, ¿no? sí. Fue en el 2023, pues me cogí 4 días más, estuve en Valencia en el Congreso Escribir y me cogí un apartamento en Denia y me fui con el ordenador para escribir lo que tenía que escribir del libro personal. Y ahí estuve tomando el sol y descansando y atendiendo a los más necesitados, que eran 4 en aquel Ujú. momento online, y escribiendo. Y nada, piscina, playa, escribir Y y qué eso, bien, te cuento. qué Mm, maravilla. La mm. verdad es que tienes una vida, como he dicho, tienes una vida muy interesante, muy enriquecedora. Y la verdad es que estar a tu lado es aprender un montón, ¿eh? Yo he aprendido un montón hoy contigo, que lo sepas, ¿eh? Te he utilizado como profesora. Bueno, es mutuo, verás. La verdad que es un placer, estoy encantada de haberte conocido, de haber ido al Congreso, de aquella conversación cenando que tuvimos frente a frente, de Sí, todo. La verdad sí, que la sigamos verdad. compartiendo muchísimas Claro cosas, que es un que placer, sí, sí. Hasta claro que teníamos sí. las uñas del mismo color, ¿te acuerdas? Sí, Una rosa y otra además, azul. Sí, yo me igual. las he quitado, pero sí, Sí, las sí, sí, teníamos, así nos que me quedamos hizo las dos mucha y gracia. dijimos, pero si llevamos las uñas igual. Además es curioso porque es que las llevábamos iguales, es Sí, decir, en fucsia, en azul, en fucsia, en azul, en fucsia, es decir, sí. porque las podríamos haber llevado al revés, podríamos haber llevado a lo mejor estas en azul y estas en fucsia. No, no, las llevábamos idénticas. Son las sincronías del universo, Vera. Son las sincronías del universo. Tú y yo ya habíamos quedado para esta entrevista antes de ir al Congreso, pero ahí ya nos unificamos un poco más en ciertos criterios que estábamos muy de acuerdo. Exactamente, así es, así es. Y bueno, y espero que sigamos en esa sintonía y que sigamos en contacto, porque la verdad es que tenemos muchas cosas en común y bueno, y estar, como te digo, estar a tu lado es aprender muchísimo, ¿no? Y yo que soy la eterna alumna, pues que así me considero, pues siempre aprovecho las entrevistas para hablar con personas con las que sé que puedo aprender, de las que me puedo enriquecer, ¿no? Pues es un Y bueno, placer, la verdad. Pero bueno, mira cómo conocías Prochaska y Clementi, que enseguida lo has dicho cuando he hablado del tema de la investigación que hice y el cambio y demás. Que claro, me falta comentarte lo del tercer libro, que estamos en el libro de es salud, verdad, es verdad. que estoy con otras 8 compañeras también, y bueno, hay diferentes temas, desde el amor incondicional hasta el modelo transteórico del cambio que llevo yo, Ujú. la soledad como epidemia de este siglo, ¿sabes? O sea, hay un montón de temas que ya te digo que Creo son muy bonitos. que es de salud Transformación mental. el libro, quiero decir. El libro es de diferentes temas relacionados con la transformación mental de salud, sí. ¿No será que yo he estado ahí? Mm, No, no, no creo. No. Creo que hay varios. Entonces estamos muy en embrión en este. No sé si has estado, no, yo que yo sepa, no. Vamos, Bueno, que como creo que sí. yo, es que sabes lo que pasa, que he entrado en algunos libros colectivos que luego Ujú, después no me he podido comprometer. ujú, Por ejemplo, el de las camelias que ha salido ahora publicado ujú, con nuestra querida Angélica, yo lo empecé, bueno, entré en el grupo, ujú. pero no me pude comprometer porque, y tampoco quería retrasar el ritmo, ¿no? No me podía comprometer porque estaban varios libros ya empezados y Ya. me hubiera encantado porque además es un grupo de mujeres que me encantan, todas Ujú. ellas, pero no me pude comprometer. Y me pasó un poco lo mismo también con un libro relacionado con la salud que también me Pues yo salí creo porque que igual. igual es otro que ya está más Mm, avanzado. Me mm. suena que había una que está dentro, ha hablado de otro que estaba ya casi saliendo en nuestro. Bueno, acabamos de subir al Drive Ah, ahora mismo los entonces no. capítulos que hemos hecho cada una.
y estamos en lectores beta que nos estamos No, corrigiendo, no, ¿no? porque yo me salí y además yo ya, cuando me salí yo ya tenía escrito mi capítulo, el que me correspondía, Ya, ¿sabes? O sea no, que no, debe no, estar ya a punto de entonces, publicarse. no, Sí, no, sí, no. sí. No, este es, y por eso digo que he oído como que había otro par de ellos, ¿no? Y este no, en Hay este está muchos por ahí, ¿eh? Mar Pastor, está Cristina también, está Carmen, que está en Sevilla, está Ximena, está Ana María, está Maribel, ¿Qué Ana es María? decir, no me acuerdo ahora Núñez, el apellido. Espera, a ver si tengo aquí los Núñez o apellidos. Espérate un Corredor. momentito, ¿eh? Creo que solamente hay No, dos. Corredor era la que estaba en la cena con Sí, nosotras. No, espérate. Ximena Chávez, Ana María Núñez de Arts, pues Ana igual es ese libro Peralto, porque yo estaba con ella. Carmen Quiñones, pero creo que está en otro. Ah, vale, 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 Creo que es la que dijo que vale, está vale, en otro. vale. Carmen Ah, Quiñones, Carmen, muy Cristina, bien. Mar Pastor, Maribel Ah, Colmenero, qué grupo más Natacha. bueno. Sí, sí, la verdad que Sí, 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 unas sí, buenas compañeras y trabajando. grupos muy buenos. La verdad es que hay personas que son muy, muy interesantes para trabajar con ellas. O sea que la Ujú. verdad es que es un gusto. Bueno, pues yo creo que ya hemos llegado al final. Tú y yo podríamos hablar. Bueno, yo es que con las mujeres con las que me rodeo podría hablar horas y horas y horas y horas y horas y horas, porque es un gusto conversar con vosotras. Yo no lo considero una entrevista, lo considero una conversación, ¿no? Sí, de Porque aprender sí, mutuamente la una de la otra y compartir criterios y conocimiento, ¿verdad? exactamente, Yo así es. encantada, la verdad que encantada. Pues muchas gracias por aceptar mi invitación, Marga. Ha sido un placer enorme para mí y estoy segura de que también está siendo un placer enorme para las personas que están asistiendo y para las que nos van a ver en diferido, Pues porque lo sí. vamos a dejar colgado. Yo dejo mis entrevistas colgadas en ¿Y queda el... también en mi página o queda Sí. solo en la de la televisión? No, yo ahora te pasaré una invitación como colaboradora, como el otro día, tú Ujú. la aceptas y subes rápidamente a tu feed. ¿Eh? Perfecto. ¿Vale? Pues un placer y Gracias. muchísimas gracias, Vera. A ti te envío un abrazo muy, muy, muy grande. Nos seguimos Besos. encontrando. Claro que sí, nos seguimos encontrando. Un placer. Un beso, igual. Otro, chao. Adiós.